Muy buenas tardes aquí en Europa, las 8 de la noche, 20 horas del día 19 de agosto del año 2026. Y pues es momento, el transcurso de esta preciosísima conferencia por la paz y la luz en su 12ª edición, pues es turno de presentar a nuestro queridísimo Miguel Ángel Arias Sat Arta. Un gustazo tenerlo con nosotros. Antes de todo quiero saludarlo. Ya va a entrar. Ahí está. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar colaborando con ustedes en este día. Muchas gracias. La verdad que nosotros estamos siempre, somos, bueno, ¿cómo explicarte? Uy, ¿Me decías? Bueno. tengo, tengo una perrita aquí cerca mío. Ah, qué Fíjate, bien. Es el mejor amigo que puedes tener. sí. Creo que ella también está emocionada contigo. Yo creo que eso es lo que está pasando. Quiero, Me pasa mucho con los perros. qué lindo. Gracias por entenderme y pido disculpas, dicho sea de paso. No, Pues, Miguel Ángel, estamos en el pleno desarrollo, estamos en el tercer día de nuestra 12ª conferencia de la paz y la luz. Mira, yo quiero en principio agradecerte en nombre de la Fundación Uno a Uno, porque nos has recibido, nos has aceptado la invitación de manera tan amorosa, con tanta voluntad. Así que muchas gracias en nombre de la presidencia del doctor Ángel Fernández, quien es, bueno, presidente de la Fundación Uno a Uno y muy en especial de la doctora Lucy Soto, con quien has estado en constante comunicación. Y pues para mí es un honor, un placer poder ser tu, tu anfitriona o acompañante o tu servidor aquí para cualquier cosa que necesites. Me imagino que el público ya está, voy a ver los comentarios, van a ir llegando los saludos poco a poco de las personas que están conectadas en distintos lugares, en distintos países. Así que no sé si me permites, Miguel Ángel, poder leer algo pequeñito que habíamos preparado con cariño para darte la bienvenida. claro que sí, claro que sí. Gracias. Em, pues Arias, Sat Arat. Ojalá que Miguel Ángel nos explique qué significa y si lo pronuncio bien. Él viene de Panamá. Es Miguel Ángel es muy conocido como un maestro, investigador, divulgador, dedicado a la tradición no dual, la metafísica contemporánea y el uso de la conciencia. El trabajo de Miguel Ángel Arias se centra en la comprensión de la inteligencia universal y en la manifestación de la chispa divina presente en cada ser humano. Miembro, miembro del AMORC, su trayectoria integra elementos de la filosofía rosacruciana, la espiritualidad comparada y las ciencias del espíritu. A través de distintas conferencias, escritos y espacios formativos, impulsa una visión donde el ser humano es llamado a recordar su origen creador, despertar su potencial interior, cómo vivir desde una conciencia más amplia, lúcida y compasiva. La presencia de Miguel Ángel Arias en esta 12ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, cuyo tema general que nos converge es amanecer, nos aporta una mirada profunda de la unidad esencial del ser, la alquimia interior y el camino hacia una espiritualidad.
Miguel Ángel, capaz de transformar la experiencia cotidiana en un acto de realización. Esta vez nos va a proponer el tema, el despertar de la conciencia del yo personal al ser universal. Esto es más o menos, querido Miguel Ángel, así que te voy a dejar aquí el espacio es tuyo. Mira, yo encantada de acompañarte en pequeñita figurita. Si deseas, estoy a tu servicio para lo que necesites. Tú nos dirás cómo deseas que se desarrolle tu presentación. Tenemos, Miguel Ángel, 1 hora y 20 más o menos para disfrutar de tu voz. Muchas Gracias, gracias. gracias. Gracias por la gran oportunidad. Se trata del despertar de la conciencia del yo personal al ser universal. Autoindagación, no dualidad y el fin de la ilusión del ego. Quiero cordialmente darle la bienvenida a todos. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Gracias por ofrecerse este tiempo. En medio de las responsabilidades, los mensajes, las noticias, el trabajo y las múltiples demandas de la vida, detenerse para mirar hacia adentro es ya un acto significativo. No porque tengamos que escapar del mundo, sino porque quizás necesitamos aprender a estar en él de una manera más despierta. Esta conferencia nace del libro El despertar de la conciencia, del yo personal al ser universal. Su punto de partida es una pregunta tan antigua como íntima. ¿Quién eres realmente? No quién eres en tu documento de identidad. No quién eres en la historia que cuentas de tu pasado. No quién eres según tus éxitos, tus pérdidas, tus roles familiares o las opiniones ajenas. La pregunta es más silenciosa y más profunda. ¿Qué eres en la experiencia directa antes de que la mente apresure una definición? El libro no se presenta como un conjunto de creencias que deba aceptarse. Propone una investigación. No nos pide que declaremos una doctrina. Nos invita a observar. Esta diferencia es esencial. Una creencia puede repetirse sin ser vivida. La observación, en cambio, nos devuelve a lo que está ocurriendo ahora mismo. Tal vez alguno de ustedes llegue esta noche con inquietud, con cansancio, con una pregunta que todavía no sabe formular. Tal vez otro llegue con curiosidad o con años de práctica interior. Todos son bienvenidos. No tenemos que comparar nuestros procesos. No estamos aquí para demostrar que sabemos más, ni para obtener una identidad espiritual nueva. Estamos aquí para mirar con honestidad. En esta hora recorreremos un camino sencillo. Veremos cómo se forma la sensación de ser un yo separado. Contemplaremos la conciencia en la que aparecen nuestros pensamientos y emociones. Practicaremos brevemente la autoindagación y finalmente preguntaremos cómo puede expresarse esta comprensión en nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra comunidad.
No busquen una experiencia extraordinaria. Si surge quietud, obsérvenla. Si surge inquietud, obsérvenla. Si aparece una duda, también puede ser recibida. El primer gesto de despertar no es cambiar lo que aparece, sino reconocer que aparece. El error fundamental: confundirnos con lo que pasa. Desde los primeros años de vida aprendemos a decir yo. Decimos yo quiero, yo temo, yo recuerdo, yo pienso, yo sufrí, yo espero. Esta palabra es necesaria para movernos en el mundo. Nos permitimos asumir responsabilidades, a comunicarnos y participar en una vida compartida. El libro no propone eliminar ese uso cotidiano, pero hay una diferencia entre utilizar el yo como una herramienta práctica y tomarlo como una definición absoluta de lo que somos. El sufrimiento se hace más intenso cuando una emoción pasajera se convierte en una identidad. Sentimos miedo y decimos, soy una persona miedosa. Experimentamos fracaso y decimos, soy un fracaso. Una herida antigua aparece y concluimos, esto es todo lo que soy. El libro llama a esta confusión el error fundamental. Identificarnos por completo con pensamientos, recuerdos, reacciones y narrativas. No niega que estas experiencias existan. Niega que por sí solas pueden decir la verdad total de nuestro ser. Pensemos en un día cualquiera. Una noticia llega y genera preocupación. Alguien pronuncia una palabra que interpretamos como crítica. Un recuerdo vuelve de repente. Casi de inmediato aparece una voz interior que organiza la experiencia. Me están atacando. Nadie me valora. Siempre me sucede lo mismo. Debo protegerme. Esa voz puede ser muy convincente. Sin embargo, si la observamos, vemos que es un conjunto de pensamientos que surge dentro de nosotros. Aquí no se trata de acusar al pensamiento ni de presentar al ego como un enemigo. El pensamiento cumple funciones valiosas, planifica, recuerda, organiza. La dificultad comienza cuando le entregamos la totalidad de nuestra identidad. El pensamiento dice, yo soy esto. Y nosotros olvidamos preguntar, ¿quién escucha ese pensamiento? ¿Qué conoce su aparición? El texto emplea una imagen sencilla. Los pensamientos son como olas en un océano. Una ola tiene forma, movimiento y duración. Puede ser suave o intensa, pero no es el océano entero. Del mismo modo, un pensamiento puede ser importante, pero no agota la conciencia en la que aparece. Esta comprensión no debe usarse
para minimizar el dolor humano. Cuando alguien atraviesa duelo, ansiedad, violencia, enfermedad o una situación difícil, no le servimos diciendo simplemente, eso no es real. La experiencia merece respeto, escucha y cuando es necesario, apoyo profesional y comunitario. La enseñanza es más humilde. Incluso en medio de una experiencia difícil, existe la posibilidad de no reducirnos por completo a ella. Podemos decir, hay tristeza presente, en lugar de afirmar sin examen, yo soy solamente tristeza. Podemos reconocer, hay miedo en este cuerpo y en esta mente, sin convertir el miedo en nuestro dueño. Esa pequeña diferencia abre un espacio y en ese espacio puede aparecer una respuesta más lúcida. Les propongo una primera pregunta, sin necesidad de contestarla en voz alta. ¿Qué afirmación sobre mí repito con tanta frecuencia que he dejado de examinarla? Vamos a pausar por unos segundos. Voy a repetir la pregunta de nuevo. ¿Qué afirmación sobre mí repito con tanta frecuencia que he dejado de examinarla? No intenten reemplazar una historia negativa por una historia positiva. Observemos algo más profundo. Toda historia, amable o dolorosa, aparece ante la conciencia. La libertad comienza cuando ya no estamos obligados a ser definidos por cada frase que pasa por la mente. Miremos un ejemplo muy común. Alguien nos responde a nuestro mensaje. La mente puede construir en pocos minutos una historia completa. Me ignora, no le importo, he hecho algo mal. Tal vez la otra persona esté ocupada, cansada o atravesando una dificultad que desconocemos por el relato ya producido. El relato ya ha producido emociones, tensión y decisiones. La práctica no nos pide fingir que no sentimos nada. Nos pide advertir el momento en que una interpretación se vuelve una identidad herida. En vez de dejarnos llevar inmediatamente, podemos decir, hay una historia formándose. Esa frase no elimina el dolor, pero introduce lucidez. Después podemos verificar los hechos, conversar, expresar una necesidad o elegir esperar. La presencia no vuelve pasiva a la persona, le permite actuar sin obedecer ciegamente al pensamiento. Esto también ocurre con los elogios. Alguien nos reconoce y la mente comienza a proteger una imagen. Debo seguir siendo especial. No puedo equivocarme. Tengo que sostener esta aprobación.
el placer de ser valorado puede transformarse en miedo a perder una identidad. La autoobservación nos permite agradecer sin quedar atrapados. Podemos recibir el elogio y al mismo tiempo recordar que el valor fundamental de nuestro ser no depende de una opinión fluctuante. Perdón. La invitación, por tanto, no es a despreciar la historia personal. Nuestra historia contiene aprendizaje, heridas, vínculos y responsabilidades. La invitación es a no encerrar la conciencia dentro de esa historia. Cuando dejamos de identificarnos completamente, podemos recordar con más compasión, sin quedar prisioneros del pasado. Podemos proyectar el futuro con inteligencia sin vivir exclusivamente en él. La ilusión del yo y la presencia que conoce. La identidad personal se forma con memoria, lenguaje, cultura, vínculos y experiencias. Todos tenemos una biografía. Todos hemos aprendido nombres, papeles y pertenencias. Esta construcción tiene valor humano. Merece ser tratada con respeto. Pero el libro nos invita a ver que la identidad no es una cosa fija. Está formada por elementos que cambian. El cuerpo cambia, las opiniones cambian, las relaciones cambian, los deseos cambian, incluso la imagen que tenemos de nosotros mismos se transforma con los años. Lo que ayer parecía definitivo, hoy quizás se contempla de otro modo. Si todo esto cambia, vale la pena preguntarnos, ¿hay algo que permanece como la capacidad de conocer el cambio? La propuesta del libro es dirigir la atención a la conciencia, no como una teoría abstracta, sino como el hecho inmediato de que ahora mismo sabemos que estamos aquí. Escuchamos sonidos, percibimos sensaciones, notamos pensamientos. Todo eso aparece ante una presencia que conoce. Hagamos una observación simple. En este instante quizás estén escuchando mi voz. Al mismo tiempo puede haber una sensación en el cuerpo, comodidad, cansancio, calor o tensión. Puede surgir un pensamiento. Entiendo, no estoy seguro, esto me recuerda algo. Quizás haya una emoción. Cada una de estas experiencias aparece y se modifica. Sin embargo, hay un darse cuenta de ellas. No tenemos que convertir ese darse cuenta en un objeto imaginario. No tenemos que buscar una luz especial ni una sensación espectacular. Basta con reconocer que hay conciencia de lo que está ocurriendo. En el lenguaje de la no dualidad se dice que el observador y lo observado no son dos realidades separadas de manera absoluta. Al principio, esta afirmación puede parecer filosófica, pero la invitación no es discutirla,
sino mirar. Cuando buscamos al observador como si fuera una cosa, encontramos otro pensamiento, otra sensación, otra imagen. Todo ello también es observado. El libro llama a esto un descubrimiento directo. La conciencia no necesita ser inventada, ya está presente antes de cualquier esfuerzo. Lo que suele ocurrir es que la atención está continuamente absorbida por sus contenidos, por la próxima tarea, por la conversación pasada, por la imagen de lo que queremos llegar a ser. Entonces olvidamos el espacio de presencia en el que todo aparece. Esto no significa que la vida práctica debe abandonarse. Las cuentas siguen existiendo, las decisiones siguen importando, los compromisos con nuestra familia, trabajo y sociedad siguen siendo reales. Pero podemos relacionarnos con ellos desde otra base, no desde la contracción constante de defender una imagen de nosotros mismos, sino desde una presencia más amplia. Cuando una persona nos contradice, por ejemplo, la reacción habitual puede ser inmediata. Queremos tener razón, justificar nuestra historia o devolver el golpe. La conciencia no nos convierte mágicamente en personas pasivas. Nos da un instante de espacio antes de reaccionar. En ese instante podemos escuchar, discernir, poner un límite si hace falta o responder sin añadir violencia innecesaria. Por eso el despertar no es una evasión del humano. Es una manera de encontrarnos con lo humano sin quedar totalmente atrapados en sus automatismos. Hay una práctica que podemos llevar a cualquier momento. Nombrar interiormente lo que sucede sin añadir una sentencia sobre nosotros mismos. Hay pensamiento, hay tensión, hay deseo de ser comprendido, hay cansancio, hay alegría. Este lenguaje es sencillo, pero cambia nuestra relación con la experiencia. Nos recuerda que ninguna aparición necesita convertirse de inmediato en un veredicto. Al principio podemos sentir que esta observación crea distancia, pero no es una distancia fría. Es una cercanía más verdadera. Cuando dejamos de luchar contra una emoción o de adornarla con una historia, podemos sentirla plenamente. Cuando dejamos de usar a otro como personaje de nuestra narrativa, podemos escucharlo de verdad. El libro señala que la conciencia no es una propiedad exclusiva de la imagen personal. La presencia no tiene que defender un currículo, una reputación ni una posición. Esa visión puede resultar liberadora porque afloja la presión de tener que sostener constantemente una versión de nosotros mismos.
Tal vez una pregunta útil sea esta. Cuando el pensamiento se aquieta por un instante, ¿dejo de existir? Claramente no. Hay una presencia simple, previa a los nombres que usamos. Esa presencia no borra la individualidad, la sitúa en un contexto más amplio. Somos personas concretas, sí, pero no estamos agotados por las descripciones de nuestra persona. No hace falta resolver intelectualmente este punto. La mente puede construir teorías muy refinadas acerca de la conciencia y aún así continuar en conflicto. Por eso el texto nos devuelve una y otra vez a la experiencia directa. ¿Qué está presente antes de que el pensamiento diga yo entiendo o yo no entiendo? Quedémonos cerca de esa pregunta. El lenguaje tiene un poder especial para fijar la identidad. Decimos, soy incapaz, soy demasiado, soy el que siempre cuida de todos, soy quien no merece ser escuchado. Con frecuencia estas frases comenzaron como una manera de explicar una experiencia. Con el tiempo se convierten en una casa estrecha. Habitamos en ellas y olvidamos que fueron construidas. No se trata de negar las circunstancias que nos formaron. Hay experiencias que dejan huella y necesitan ser atendidas con seriedad. Pero aún así una huella no tiene que convertirse en una sentencia. La conciencia puede reconocer el condicionamiento sin añadirle condena. Puede ver los hábitos aprendidos y permitir que sean tratados con paciencia, apoyo y responsabilidad. La presencia tampoco está reservada para los momentos tranquilos. Puede aparecer mientras lavamos un plato, caminamos por una calle, esperamos una respuesta o escuchamos una dificultad de alguien cercano. En todos esos momentos algo sabe qué está ocurriendo. Volver a ese saber simple no aleja de la vida, nos devuelve a ella. El libro habla de la conciencia como suelo de las apariencias. Podemos entenderlo con otra imagen. Las escenas de una película cambian sin cesar. Alegría, conflicto, pérdida, encuentro. Pero necesitan una pantalla para aparecer. No vemos normalmente la pantalla porque estamos cautivados por la escena. La práctica no rechaza la película de la vida. Simplemente recuerda la presencia que permite que toda escena sea conocida. Cuando esta comprensión se vuelve un poco más familiar, no necesitamos combatir cada pensamiento. Podemos permitirle venir y partir. El pensamiento puede ser útil, pero no necesita ocupar el trono. De este modo, se abre una serenidad que no depende de que la vida sea perfecta. Es una serenidad humilde,
la disposición a estar aquí. Autoindagación. Volver a la fuente de la sensación de yo. El centro práctico del libro es la autoindagación. La pregunta fundamental es: ¿quién soy yo? Esta pregunta no busca una respuesta biográfica. No pregunta por nuestro nombre, profesión, nacionalidad, trayectoria espiritual o personalidad. Tampoco exige que respondamos con una fórmula filosófica. Su función es devolver la atención a la fuente de la sensación de ser un yo separado. Cuando aparece una reacción, podemos preguntar: ¿a quién le ocurre esto? La respuesta espontánea suele ser: a mí. Entonces viene una segunda pregunta, serena y honesta. ¿Quién es ese yo? La mente quizá responda: soy esta persona, soy mi cuerpo, soy mi carácter, soy quien sufrió aquello. No tenemos que discutir ni rechazar esas respuestas. Simplemente observamos que son pensamientos, imágenes o recuerdos conocidos. Y preguntarnos de nuevo con suavidad, antes de esas respuestas: ¿qué soy? La autoindagación no es una lucha contra la mente. El libro insiste en que no se trata de destruir el ego. Lo que se busca es verlo con claridad. Cuando se ve que un patrón es un patrón, deja de tener el mismo poder de presentarse como una verdad absoluta. Imaginen que durante años han llevado una prenda muy ajustada. Se vuelve tan familiar que casi olvidan que aprieta. Un día advierten la tensión y aflojan la prenda. No tienen que destruir el cuerpo ni pelear con él, solo reconocen lo que estaba ocurriendo. La identificación es parecida, una contracción que se vuelve habitual y que puede ser observada. Ahora realizaremos una práctica breve. Esta no es una prueba y no hay una experiencia correcta. Si prefieren mantener los ojos abiertos, háganlo. Si en algún momento la práctica produce incomodidad intensa, deténganse. Miren a su alrededor, sientan los pies en el suelo y regresen a la respiración. Esta es una práctica contemplativa, no reemplaza atención profesional cuando se necesita. Si les resulta cómodo, suavicen la mirada o cierren los ojos. Primero, noten que están respirando. No modifiquen la respiración, simplemente reconozcan la entrada y salida del aire. Ahora, permiten que aparezca algo que esté presente. Un pensamiento, una sensación, una emoción leve, un recuerdo. No busquen una experiencia dramática, solo noten algo que ya está aquí. Pregunten silenciosamente: ¿a quién le aparece esto?
quizás surja a mí. No rechacen esa respuesta. Pregunten con humildad, ¿quién soy yo? No contesten con palabras. Permanezcan atentos. Si aparece una imagen del cuerpo, noten que esa imagen es conocida. Si aparece una memoria, noten que es conocida. Si aparece un pensamiento que dice no entiendo, noten que ese pensamiento también es conocido. No intenten alcanzar la conciencia como si estuviera lejos. Descansen por un momento en el simple hecho de estar conscientes. A ver, silencio por unos, diría, 3 minutos. El reloj. Bueno, creo que 2 minutos es suficiente. Vuelvan poco a sentir el cuerpo. Escuchen los sonidos del lugar donde están. Si cerraron los ojos, pueden abrirlos suavemente. No intenten evaluar la práctica. La mente tal vez diga, lo hice bien, no sentí nada, me distraje. Esas evaluaciones también pueden ser observadas. La práctica continúa justamente ahí, al reconocer sin juicio lo que aparece. Con el tiempo, la autoindagación puede integrarse en momentos ordinarios. Antes de responder a un mensaje que nos altera, hacemos una pausa. Cuando aparece irritación, preguntamos, ¿a quién le ocurre? Cuando surge orgullo, inseguridad o deseo de aprobación, no necesitamos condenarnos. Podemos mirar la sensación de yo que busca apropiarse de la experiencia. El valor de esta práctica no está en producir un estado permanente. Está en recordarnos que la conciencia no depende de que el pensamiento esté en calma. Incluso el pensamiento inquieto aparece dentro de ella. Es importante hablar también de la constancia. Muchas personas se acercan a una práctica interior con entusiasmo y luego se decepcionan porque continúan teniendo pensamientos, emociones o conflictos.
Pero el propósito no es fabricar una mente que nunca se mueva. Mientras haya vida, habrá cambios, encuentros, decisiones y momentos de dolor. El aprendizaje consiste en no perder por completo la presencia cuando llega el movimiento. Podemos establecer un ritmo humilde. Al despertar, unos minutos para preguntar, ¿qué está presente antes de mis planes? Durante el día, una pausa antes de enviar un mensaje importante. Por la noche, unos momentos para observar qué historias sostuvimos con más fuerza. No se trata de examinarnos con severidad. Se trata de cultivar intimidad con nuestra propia experiencia. Si nos distraemos, volvemos. Si olvidamos la práctica durante días, volvemos. Si nos juzgamos por haber olvidado, observamos también ese juicio y volvemos. Esta sencillez es más fecunda que la exigencia de perfección. La autoindagación puede hacerse especialmente valiosa en el instante en que surge el mío, mi opinión, mi tiempo, mi reconocimiento, mi herida. No porque tengamos que abandonar toda responsabilidad sobre lo que nos corresponde, sino porque podemos mirar la contracción que aparece alrededor de la posesión. A menudo detrás de ella hay miedo. Verlo con honestidad abre la posibilidad de una acción más libre. En este sentido, la pregunta ¿quién soy yo? No es un acertijo que se resuelve una vez, es una orientación. Cada vez que la mente se pierde completamente en una identidad estrecha, la pregunta puede devolvernos a la fuente. Cada vez que un pensamiento dice esto es todo, la presencia responde sin palabras. Esto está apareciendo. Podemos resumir la práctica en 4 movimientos sencillos. Primero, detenerse. Reconocer que hemos sido arrastrados por una reacción. Segundo, notar. Permitir que se vea el pensamiento, la emoción o la sensación sin maquillarla. Tercero, preguntar a quién le aparece esto y después, ¿quién soy yo? Cuarto, descansar. No buscar una respuesta verbal, sino permanecer por unos instantes en la presencia que conoce. Estos 4 movimientos no requieren condiciones especiales. Pueden durar 1 minuto o acompañar una meditación más larga. Lo decisivo es la cualidad de la atención. No una atención tensa, sino disponible. Si intentamos obligarnos a experimentar algo, la propia exigencia se convierte en otro objeto para observar. Es posible que algunos se pregunten, si no soy mis pensamientos, ¿quién toma las decisiones? En la vida relativa seguimos deliberando, aprendiendo
y eligiendo. Perdón. La enseñanza no invita a abandonar el discernimiento. Invita a ver que la decisión puede surgir con mayor claridad cuando no está dominada por la urgencia de proteger una imagen. La conciencia no elimina la inteligencia, la libera de parte de la confusión que produce el miedo. También podemos preguntarnos, ¿qué significa esto que no debo tener preferencias? No, podemos preferir una conversación respetuosa, una vida ordenada, una sociedad más justa o un trabajo bien hecho. El sufrimiento se intensifica cuando una preferencia se transforma en una exigencia absoluta que define quién somos. La presencia permite tener preferencias sin ser poseídos por ellas. En los días difíciles, quizás la autoindagación no produzca sensación de amplitud. Aún así, puede ofrecer un gesto de ternura, reconocer que hay dificultad y que no tenemos que añadir una guerra contra nosotros mismos. A veces el acto más profundo de presencia es pedir ayuda, descansar o guardar silencio. La práctica no nos separa de esos cuidados, nos hace más capaces de reconocerlos. Desidentificación. Libertad sin rechazo. Una palabra importante en el libro es desidentificación. Puede sonar como si tuviéramos que alejarnos de la vida o negar nuestras emociones. No es así. Desidentificarse no es rechazar, es dejar de confundir una experiencia con una identidad definida. Cuando hay enojo, no se trata de repetir mecánicamente, yo no estoy enojado. Eso sería otra forma de negación. Podemos reconocer plenamente, hay enojo. El cuerpo está tenso. La mente quiere atacar o defenderse. Al mismo tiempo, recordar que esta energía aparece, cambia y puede ser conocida. Esta diferencia tiene consecuencias éticas. Si digo yo soy así para justificar una acción dañina, cierra la posibilidad de responsabilidad. Si observo mi reacción, puedo asumir sus consecuencias sin convertirla en mi esencia. La presencia no elimina la responsabilidad, la hace más posible. El libro también advierte sobre algunos malentendidos. Uno de ellos es convertir el despertar en una conquista. Yo soy más consciente que los demás. Ya no tengo ego. He llegado a un lugar especial. Esa tendencia puede ser muy sutil. El ego puede usar incluso el lenguaje espiritual para fortalecerse. Por eso, la humildad es una protección. La práctica verdadera no necesita exhibirse. Se manifiesta en una escucha más genuina, en menos necesidad de imponerse, en una mayor disposición a reconocer los propios errores. Si una comprensión nos hace despreciar a otros,
conviene volver a mirar. Otro malentendido es la impaciencia. Queremos resultados rápidos, una experiencia definitiva, una garantía de que el camino funciona. Pero la autoindagación no es una carrera. El libro habla de paciencia y persistencia. Volver una y otra vez a la observación sin violencia interior. No tenemos que fabricar una nueva versión ideal de nosotros mismos. Podemos comenzar donde estamos. Si hoy solo podemos hacer una pausa de 10 segundos antes de reaccionar, esa pausa ya es valiosa. Si hoy advertimos una vez que un pensamiento no es nuestra identidad, esa observación ya abre una grieta en el automatismo. La libertad que propone el libro no es una huida de la persona, es una relación más ligera y verdadera con ella. Seguimos teniendo nombre, responsabilidades y particularidades, pero dejamos de exigir que esas formas pasajeras nos definan por completo. Desidentificarse también nos permite reconocer la humanidad de los demás. Si yo puedo ser más que mi peor momento, el otro también. Esto no significa excusar conductas destructivas ni negar la necesidad de límites y reparación. Significa no reducir a una persona a una etiqueta definitiva. Es una base más madura para la justicia porque une claridad y compasión. En ocasiones, el lenguaje espiritual se utiliza para evitar conversaciones difíciles. Todo es uno, así que no importa lo que pasó. Esa no es la integración que propone el libro. La unidad borra el daño, la unidad no borra el daño ni nos libera de escuchar. Si hemos herido, corresponde reconocerlo. Si vemos una injusticia, corresponde actuar con discernimiento. La conciencia puede volver nuestra acción menos reactiva, pero no menos responsable. Otra confusión sería buscar estados de euforia, visiones o experiencias especiales como prueba de despertar. Puede haber experiencias intensas o momentos de gran paz, pero no son una medida segura de madurez. Una señal más sencilla puede ser la capacidad de estar presentes cuando la vida no coincide con nuestras preferencias. La capacidad de no convertir cada dificultad en una guerra interior. La presencia se revela en lo pequeño. Al esperar una fila, al escuchar una crítica, al convivir con una diferencia, al aceptar que no controlamos todos los resultados. Allí vemos con mayor claridad qué identidad estamos defendiendo y podemos recordar que la conciencia no está en peligro por el paso de un pensamiento o de una emoción. Unidad. La presencia en las relaciones.
el trabajo y la comunidad. El viaje del yo personal al ser universal no termina en un momento privado de silencio. El libro insiste en integrar el despertar en la sociedad. Esta integración es decisiva porque una comprensión que no toca nuestra forma de relacionarnos corre el riesgo de quedarse en idea. La unidad no significa que todas las personas deban pensar igual. Tampoco significa tolerar injusticias, borrar diferencias o abandonar límites sanos. La unidad indica que bajo nuestras múltiples formas podemos reconocer una dignidad compartida y una conciencia que no necesita convertir al otro en enemigo para protegerse. En una relación cercana, la presencia puede comenzar con escuchar antes de preparar la respuesta. Ustedes me disculpan, el aire aquí está muy seco. Podemos preguntarnos, ¿estoy oyendo a esta persona o solo estoy defendiendo mi versión? Cuando surge desacuerdo, puedo distinguir entre poner un límite firme y tratar al otro como si fuera una amenaza absoluta. En el trabajo, la conciencia no significa renunciar a la excelencia ni ignorar problemas. Significa mirar más allá de la competencia constante por reconocimiento. Podemos cumplir nuestras tareas con cuidado y al mismo tiempo recordar que el valor de una persona no se reduce a un resultado, un cargo o una comparación. En la comunidad, esta visión se expresa como servicio, no un servicio nacido de la necesidad de ser admirados, sino de la comprensión de que el bienestar de los demás no es ajeno al nuestro. A veces el servicio será una acción visible, a veces será una escucha, una palabra que no hiere, una disposición a colaborar. El libro presenta la diversidad como una expresión multicolor de la conciencia, no como una amenaza para la unidad. Esta es una práctica especialmente necesaria en tiempos de polarización. Podemos sostener convicciones sin deshumanizar. Podemos buscar justicia sin alimentar odio. Podemos reconocer diferencias sin perder el sentido de una pertenencia humana más amplia. Preguntémonos, en mi familia, en mi trabajo o en mi comunidad, ¿dónde puedo practicar una presencia más consciente esta semana? No se trata de resolverlo todo, se trata de llevar una luz de atención a una situación concreta. Una pausa de 60 segundos para digerir.
Bueno, tal vez esta práctica sea escuchar a alguien sin interrumpir. Tal vez sea no responder desde la primera oleada de irritación. Tal vez sea pedir perdón. Tal vez sea poner un límite con respeto. Tal vez sea ofrecer ayuda sin esperar reconocimiento. Cada uno puede descubrir la forma que le corresponde. Permítanme mencionar un modo concreto de llevar esto a las relaciones. Cuando alguien habla y sentimos la urgencia de responder, podemos notar la respiración una vez antes de hacerlo. Esa respiración no resuelve automáticamente el desacuerdo, pero nos permite percibir si estamos por responder desde la necesidad de vencer, desde una herida antigua o desde un deseo sincero de comprender. También podemos practicar la escucha de los silencios. A veces en una conversación no es necesaria una explicación inmediata. La otra persona necesita sentir que puede terminar una frase sin ser corregida. La presencia crea ese espacio. No es técnica de persuasión, es reconocimiento de la realidad compartida. En el ámbito del trabajo, esta práctica puede expresarse como integridad. Una persona despierta no es una persona que abandona las tareas. Es alguien que procura no usar la tarea para construir una imagen rígida de superioridad o insuficiencia. Puede colaborar, aprender, corregirse y cuidar de los efectos de sus decisiones. El servicio no tiene que ser grandioso. Puede ser la caridad silenciosa con que realizamos lo que está ante nosotros. En la comunidad, la unidad se vuelve concreta cuando recordamos que ninguna transformación profunda es solamente individual. Nuestra forma de hablar, escuchar y participar modifica el ambiente que compartimos. Un gesto de atención puede no ser visible para muchos, pero contribuye a un modo menos fragmentado de convivir. El libro invita a que el despertar sea una presencia encarnada, no una idea con la que aislarnos, sino una manera de estar disponibles para la vida. Allí la contemplación y el servicio dejan de ser opuestos. El silencio nutre la acción. La acción ofrece un lugar para verificar la profundidad del silencio. Para cerrar, el cierre de la búsqueda y el retorno a la presencia. Al acercarnos al cierre, recordemos una de las paradojas centrales del libro. El despertar no es un objeto que el ego pueda obtener para completarse. Si buscamos una realización como si fuera un trofeo, podemos reforzar la sensación de carencia que intentamos trascender. El fin de la búsqueda no significa abandonar toda práctica ni dejar de aprender. Significa reconocer que la presencia que buscamos no está fuera de nosotros. En un futuro lejano
o en una identidad más perfecta. Está aquí, como la conciencia que sabe de esta respiración, de este pensamiento y de este momento. El silencio no es ausencia, no es una obligación de callar ni una negación de la vida. Es el espacio en el que las palabras aparecen y descansan. Es la presencia que no necesita demostrar nada. Quisiera dejarles una pregunta, no para que la respondan ahora, sino para que la lleven consigo. Si por un instante no necesito sostener ninguna definición de mí mismo, ¿qué permanece? Que esta pregunta no se convierta en una carga, que sea una invitación amable a volver una y otra vez a la conciencia presente. Desde allí, quizá podamos vivir con más claridad, más compasión y más libertad. Muchas gracias por su atención, por su silencio y por la sinceridad de estar aquí. Muy bien. No pensé que las habías ponido a dormir. No, mira, yo he estado discretamente pero muy relajada. Te confieso que ha sido una presentación, una disertación, una entrega, un regalo, llamémoslo como querramos, hermosísima. El timbre de tu voz nos ha ayudado a poder encontrar un momento de quietud, de tranquilidad. Y a medida que ibas conversando, yo pensaba en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Bueno, Oh, yo vivo aquí en Bélgica, más o menos, ¿no? Y pues aquí hay lugares muy especiales como monasterios que particularmente me gustan mucho. Pero bueno, a ti yo te imaginaba en la naturaleza, en un lugar muy cálido. Y esta forma de habernos invitado realmente ha sido una invitación tan profunda, tan suave. El solo observarte, el solo escucharte, nos has llevado a nuestras profundidades más oscuras y claras, tal vez. Entonces, ¿cómo poder definir todo este regalo, Miguel Ángel? Con todo nuestro amor, muchísimas gracias. Nos quedan apenas unos minutos porque, bueno, en estas historias donde la cosa se pone profunda, linda, siempre el tiempo es nuestra limitante. Pero no quisiera irme sin leerte rapidísimo, aunque qué pena, es una pena porque esa quietud, esa tranquilidad cuando tenga que leer tan rápidamente las preguntas, no sé si podrías respondernos rapidito, aunque sea unas preguntitas, o por lo menos leerte el saludo de la gente que está aquí por presente. favor. Entonces, tienes muchos saludos. Martín Bravo, que está en California, Gabriela Vega, que está en Argentina, Elba Russo, que está en Santo Domingo. Todos te dicen excelente presentación. Muchísimas gracias. Bienvenido, Miguel Ángel. Carla Alfaro desde Estados Unidos, en Filadelfia, te envía saludos. Carmencita Rovira te envía saludos cariñosos desde México. Nora Martínez desde Argentina. Elba Russo nos dice, en mi pueblo tenemos varias personas apellido Arias. Gracias Qué por el bien. comentario. Y
Por supuesto, una de las primeras fue la doctora Lucy Soto, que te envía saludos afectuosos Claro y un que sí. Mil agradecimiento. gracias a ella, mil gracias a ella. Nayeli Ruiz desde México igualmente te saluda. Loida Arias te dice saludos, mi querido maestro, gusto escucharlo y paz. Sí. Eh, Violeta Castillo, Velvet Cielemadan, te envía también un saludo cariñoso desde México. Loli Fernández desde España, ella está en Andalucía. Mónica Pinotti desde Argentina. María Cristina Oliva desde Argentina también. Ruti Menéndez desde El Salvador. Aurora Stanwy desde España. Tania Álvarez desde Tania, perdóname, está en América del Sur. A ver si me lo dices. Jenny Tiburcio desde Santo Domingo. A ver si Pablo Orcajo desde Argentina. Socorro Torres desde Colombia. A ver si leo nuevos nombres más. Bedoya Sandra, ella debe estar en Suiza, me parece. Y bueno, muchas felicidades, pero aquí hay unas preguntas. Voy a ver cómo estamos de tiempo. Claro, Oh, ok. A vamos ver, a ver. vamos a ver. Nos dice, Carmencita Rovira nos dice, ¿en dónde lo puedo conseguir? Maravillosa ponencia, muchas felicidades. Por el libro, ¿dónde puedo conseguir? En Amazon la próxima semana. Y si necesitan más información, pueden escribirme administrador en la fraternidaduniversal.com, arroba, administrador, arroba, fraternidaduniversal.com. También tengo mi página en Facebook, Fraternidad Universal, y mi página personal de Miguel Ángel Arias. Pueden preguntar. El libro estará en el mercado la próxima semana, tanto digital como en paperback. Y es, por supuesto, escrito por su muy humilde servidor. Qué lindo. ¿Y cómo lo dices? Muy humilde. Qué lindo. Muchas gracias. Luego, a ver, Loli Fernández nos dice, ¿la evolución individual consiste en convertirse en alguien diferente o en recordar lo que ya somos? ¿Puede repetir eso? Uy, sí, sí. La evolución individual consiste en convertirse en alguien diferente o en recordar lo que ya somos. Es recordar, porque no podemos ser lo que ya somos. Lo que tenemos que superar es remover la oscuridad, la ignorancia que no nos permite ver en realidad quienes ya somos ahora. Luego, Nayeli Ruiz nos dice, cuando hablamos del pasar del yo al ser universal, ¿significa perder nuestra individualidad o descubrir una identidad más profunda? Eh, es una ilusión pasar de otra a otra cosa. Uno sigue siendo el ser, pero el ser verdadero es universal. El ser individual siempre sigue, tiene su lugar, pero nuestra naturaleza es universal, porque somos uno y todos somos parte de un ser que es universal. Perfecto. Igualmente, Nayeli nos dice, el ego es algo que debemos eliminar, trascender o aprender a integrar. Tenemos que trascender, no tenemos que pelear. El ego tiene su función también. No hay que pelear nada, simplemente ser, descubrir el ser. A ver si veo, porque hay tantos saludos. A ver. Me perdonan si pasé sus preguntas porque es que tengo el chat abierto.
Y en estas historias donde tenemos que liar con el tiempo, a veces no es fácil. Eh, Miguel Ángel, yo tengo una curiosidad, dime, Ajá. eh, es, dentro de tu experiencia, ¿cómo tú has podido mm, tener esta lectura precisa de cómo navegar y cómo realizar esos ejercicios de introspección? ¿Cómo fue? No sé si nos puedes contar un poquito de tu experiencia. Bueno, eh, desde muy temprana edad tuve la bendición de conocer a una pareja que ni se conocía, ambos en el rumbo espiritual. Yo, un niño de 16 años, en Costa Rica. Resulta que una de esas personas era un discípulo de Serrenut de la Ferrière, un Getuls de la Gran Fraternidad Universal, y yo entré a la Gran Fraternidad Universal en ese entonces, mientras me preparaba para viajar a vivir en Nueva York. Cuando llegué a Nueva York se me dificultó reencontrarme con la Gran Fraternidad, y uno de mis sueños era estudiar en la antigua mística Orden Rosacruz, en cual ingresé. Y después, y claro, han habido muchos maestros innumerables, meditación trascendental, han habido maestros innumerables en mi vida. Y he estudiado neurolingüística, hipnotismo, bueno, todo, toda una biblioteca. Pero eso no lleva al conocimiento, es la experiencia. Y eso viene con el trabajo sobre uno mismo. Y, y entre más he vivido, he encontrado, he descubierto que ya soy. Simplemente he tenido que remover las barreras y ciertas anomalías que he aprendido de la sociedad, que están ahí impidiéndote ver quién eres. Bueno, y he llegado a la Advaita Vedanta, que me ha, en realidad me ha llevado al punto donde estoy ahora, y he decidido compartir lo que tengo a mi edad. Bueno, siempre dicen cuántos años tienen, pero en realidad ya no los tengo, los 74 años que he vivido. Los que tengo son los de porvenir, pero creo que tengo cierto ya autoridad para hablar debido a mi trayectoria investigando, estudiando y trabajando en esta área. Y gracias por su pregunta. Yo podría seguir y seguir hablando, pero son tantas cosas que me vienen y he tenido tantas experiencias con muchísimos maestros. Es más, yo considero a todas las personas mis maestros, niños, jóvenes, adultos, mayores, hasta los animales. ¿Dónde está el perrito ese que estaba ladrando? Le dije a mi esposo que se la lleve. Tenía aquí a la perrita y tenía a la gatita. Y le dije, amor, llévatelos porque pobrecitas. Es que son curiosas, ¿eh? Saben lo que sucede. Qué bien. Sí. Bueno, Bueno, en el futuro pueden comunicarse conmigo. Yo estoy en Facebook y, como le digo, administrador arroba fraternidaduniversal.com. Y gracias, muchísimas gracias, y estoy muy agradecido con la doctora. claro que sí. Es la Y por doctora. ahí, Sí. Ella perdón, está perdón. escuchando, está escuchando, está escuchando. Y por ahí viene mi maestro, Gurudas. No sé cuándo le tocará en la ponencia, pero somos parte de una orden, de la Orden Acuariana Ecuménica. De ahí viene el título de Satarhat. Ok, Satarhar. Ok, no podía pronunciarlo.
Pues la doctora, ella también es un ser sumamente especial a quien queremos muchísimo. Me imagino. Sí, sí, ella organiza esta conferencia. Y fíjate que acaba de presentar ella un libro. Bueno, creo que estoy por adelante. Mejor que ella lo anuncie. Me parece que tiene un regalo especial también que ella lo anunciará probablemente. Y bueno, tenemos todo un equipo. Hay varios libros que se han presentado en esta conferencia y es parte de esta experiencia, de esta aventura. Ojalá que podamos resolver a esa pregunta, ¿quién soy yo? Ojalá que podamos desidentificarnos, como nos has indicado con tanto amor, con estas imágenes tan exactas que nos has dicho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo cariñoso, lleno de luz, en nombre de la Fundación. Igual, Gracias. igualmente. Gracias.